de filosofía, profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Lanús, y autora de varios libros, pero eso yo los quiero que los libros que escribió Silvia los diga Silvia. Por favor, Silvia, anuncia los tus libros. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por el interés. Bueno, como dijo Cristina, que es realmente una gran amiga, y a quien quiero mucho y respeto mucho, como profesional y como persona. Bueno, yo soy, como ella dijo, profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Lanús, estudié filosofía y me dediqué a la epistemología, en verdad, que es técnicamente filosofía de la ciencia, y estudia todo el proceso de producción de conocimiento. Y fui llegando a la bioética por insatisfacción con el modelo epistemológico dominante. O sea, yo no me formé primero en bioética, digamos, no soy una bioeticista típica. Combino por eso mi formación, o abordo la bioética desde la epistemología, que esto no es lo que hacen los típicos bioeticistas que estudian ética, ética aplicada, bioética. Un poco la insatisfacción con la posición epistemológica hegemónica, que vamos a llamar cientificismo, es lo que afirma que la ciencia es neutral, tanto ética como políticamente. Eso a mí me fue aproximando a la bioética. Y en mi aproximación a la bioética, yo trabajé en muchos comités de ética, o sea que mi aproximación a la bioética no es solo teórica, digamos, porque yo estuve 12 años en el comité de ética del Hospital Garrahan, y antes estuve junto a Ricardo Maliandi, un eticista que fue mi maestro, que ya No se escucha. No se escucha. Estuve ayudándolo como ver el comité del... ¿No se escucha? No. Ahí se borraba un poco la... Ah, bueno, qué raro, No, porque... podemos apagar los micrófonos, a lo mejor se escucha mejor. Bueno, yo les decía que sí, pero que no se limiten a hacer intervenciones, no hay que levantar la mano ni nada de eso, ustedes pregunten, interrumpan. Bueno, entonces les decía que participé muchos años en el Comité de Ética del Hospital Garrahan, ayudé a su formación, colaborando con Ricardo Maliandi, y después fui... Silvia, te silencié a vos sin querer. Está bien, ya está. Digo, bueno, entonces después estuve también en el Comité de Ética del Hospital Álvarez, porque, bueno, quería una experiencia en un hospital polivalente. Estuve 5 años, estuve más de 10 años en la comisión de ética, no era de bioética, de ética de la SAP, porque como yo estaba en el Garrahan, me especialicé un poco más en pediatría, y ya hace casi 8 años que estoy en un CESAC, ¿no? En un centro de atención primaria, el CESAC 24, que es muy interesante. Cristina sabe algo de este CESAC 24, porque me interesaba, porque no hay bioética en el territorio, digamos. Este es un CESAC que depende del Hospital Piñeiro, y bueno, y ahí sí, pero la problemática es diferente en el barrio, ¿no? Es lo que nosotros llamaríamos una villa, está en Villa Fátima y Los Piletones, ahí entre las dos. Entonces, queríamos crear el primer comité de ética en un centro de atención de la salud en un barrio, y tenemos bastantes problemas para subvencionar, que ellos atienden con curadores tradicionales. Trajimos a un curador tradicional, él se autodefine como chamán de la etnia Wichí, que participa del comité, y es una experiencia inédita en el país. En Chile hay, en Brasil hay, pero en Argentina, hasta donde sabemos, en la Universidad del Comahue me contaron que estaban armando uno, pero todavía no funciona, Comité de Ética Intercultural. Así que el nuestro ya tiene unos años y estamos como bastante orgullosos de haber dado este paso, ¿no? Que fue un verdadero desafío. Así que bueno, cuando llegué a la bioética, entonces les estaba contando que llegué desde la teoría y desde la praxis, digamos, mi experiencia en comités de bioética,
también me resultó insatisfactoria. Creo que los filósofos adolecemos de esto, ¿no? De no conformarnos nunca con nada, de algún modo. Y entonces empecé a indagar en el terreno de la biopolítica. ¿Qué pasa con una ética sin política? Porque siempre se nos habla de que a la política le falta ética, y bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Sabemos lo de la corrupción y demás, es casi un lugar común. Pero, ¿qué pasa con una bioética que se pretende neutral, que se separa de lo que es la política o lo político, ¿no? Porque no estoy hablando de política partidaria, sino de lo político, ¿no? Como acontecimiento. Y me pareció entonces muy interesante la perspectiva biopolítica, ponerlas en diálogo, y bueno, y ahí estoy, y también en esto de pensar la pandemia, tuve la ocasión de hacer unos protocolos los consentimientos informados para el Ministerio de Salud para el uso de plasma convaleciente, ¿no? Para el uso compasivo. Había un proyecto y vi también esta cuestión de la biopolítica, porque me llamaron para hacer el del uso compasivo, que ellos lo llaman expandido, para que no suene tan feo, que es pacientes que están en estadio grave, muy grave, y que le están dando otras drogas y se le da, por supuesto, eso genera evidencia clínica, pero no tiene el rigor y la pureza de un protocolo. Y había un ensayo clínico que eran pacientes recién diagnosticados, a los que no se les daba otra droga y demás. Inmediatamente eso fue fagocitado por instituciones de salud privadas asociadas a la Johns Hopkins, ¿no? Entonces al Ministerio de Salud le sacaron la pertenencia y bueno, el uso compasivo expandido, háganlo ustedes, ¿no? Con cierta connivencia de gente del ministerio, creo yo, no me consta, pero si se hubiesen puesto firmes, ¿por qué le sacaron el ensayo? Que tiene, si tenemos tiempo de hablarlo en próximas reuniones, para mí el del CEMIC y el Johns Hopkins, que maneja un tal, bueno, es un médico que se agarró COVID 2 veces, ahora se me fue el nombre, que está siempre en la televisión. La verdad, tiene muchos vicios éticos, a mi juicio, después les voy a explicar por qué, ¿no? Y el que se hizo desde el ministerio era mucho más cuidadoso de las personas. Y bueno, y sin embargo, quedó en manos privadas y el uso expandido compasivo sí se puede hacer a nivel público, ¿no? Entonces eso me indignó más todavía. Pero bueno, así que he tenido que aprender un poco. No, obviamente no sé como alguien del sector salud, pero para poder hacer un buen consentimiento informado tuve que saber qué eran los anticuerpos neutralizantes, lo que era la titulación de anticuerpos, hice como un cursito medio acelerado de virología porque tenía que hacerlo seriamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí me empecé a meter con esto de la pandemia, un poco a partir de este pedido o esta colaboración que me hizo el ministerio, que iba a ser entre el ministerio, el Hospital Garraham, la Sociedad Argentina de Hematología, y finalmente se lo quedaron los centros privados, ¿no? Pero bueno, son cosas. Entonces, ¿qué pasa con una bioética que se pretende dejar de lado lo político como acontecimiento, ¿no? Pueden pasar estas cosas y otras más. Así que bueno, si ustedes me permiten, yo voy a compartir la pantalla. Ay, yo antes encontraba cómo compartirla y ahora no. A ver, ya, ahí está. Ahí estamos. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿No hay problema? Bueno, entonces, esto intenta hacer una aproximación desde la filosofía, una aproximación a la pandemia desde la filosofía. Pero no vamos a empezar hablando de la pandemia, vamos primero, en los primeros encuentros, en el encuentro 1 y 2 por lo menos, vamos a armar como el marco teórico desde el que vamos a hablar de la pandemia, ¿sí? O sea, porque la filosofía trabaja con palabras, con lenguaje, con conceptos. Entonces tenemos que ser precisos en los conceptos y nos vamos a encontrar con palabras como ética, bioética, ética aplicada, moral, lo político, la política, lo biopolítico. Y son palabras que nos parece que las entendemos, porque no son tan técnicas como el vocabulario de un físico. Sin embargo, en filosofía tienen un uso técnico. Entonces,
no sé, espero que no sea muy aburrido, pero yo había pensado que para hacer las cosas de un modo sólido nos convenía por ahí, en este primer encuentro por lo menos, y no sé si en el segundo un poquito, ponernos de acuerdo en este uso de las palabras, cómo las vamos a entender, cómo las vamos a definir, para que cuando vayamos a pensar la pandemia tengamos este armazón teórico un poco más firme. Entiendo que esto puede ser un poco aburrido o arduo, pero me parece que es un buen modo como para hacer que esto tenga una solidez mayor, digamos, porque así no es nada más que, bueno, como uno se encuentra y habla de la pandemia, porque pretende ser una aproximación desde la filosofía. Entonces, ¿qué es lo que le aporta la pandemia a la filosofía? No solo la filosofía a la pandemia, acá sería al revés. Mi pregunta fue, ¿qué le aporta la pandemia a la filosofía? Que es una situación de excepcionalidad que puede ser capitalizada por la reflexión filosófica. A mí lo que me hizo pensar fue esto, no, bueno, yo soy filósofa, ¿qué puedo ayudar a pensar la pandemia? ¿Sí? No, al revés. A mí como filósofa, ¿qué me moviliza esta pandemia? ¿Qué me aporta mi trabajo? Bueno, que es una situación de excepcionalidad. ¿Y por qué puede ser capitalizada por la filosofía? Porque la filosofía, al menos como yo la entiendo, es un ejercicio de desnaturalización. ¿Por qué digo como yo la entiendo? Porque en filosofía hay dos grandes actitudes, más que escuelas o corrientes, que hay montones. Yo creo que hay dos grandes actitudes, modos de estar en la filosofía. ¿Vieron como Heidegger decía modos de estar en el mundo? O algunos filósofos dicen modos de ser en el mundo. Yo digo, hay modos de estar o de ser en la filosofía. Está lo que es, y que atraviesan escuelas y corrientes, está lo que es el pathos con H, ¿no? La disposición de ánimo positiva, constructiva, edificante, por no decir fundamentalista, aunque lo podría decir, que consiste en fijar cimientos sólidos, evidencias, datos inobjetables y construir conocimiento a partir de ahí. Certezas, evidencias, datos. Vieron que tuve una reunión hace un ratito con todos especialistas en ciencias de datos, que querían una orientación ética. Y eran terriblemente positivistas, un positivismo ayornado, ¿no? A la informática y a las redes, pero de algún modo esto de, bueno, los datos. Los datos es el terreno último, aquello donde nos basamos para sacar conclusiones y producir conocimiento. En algún momento los datos fueron los datos sensibles. El positivismo clásico decía, lo que veo, lo que observo, lo que veo en el microscopio. Ahora ya los datos tienen que ver con todo esto de los big data, ¿no? Este volumen enorme a través de estos flujos de información que nos atraviesan todo el tiempo. Pero esta fetichización del dato, ¿por qué digo fetichización del dato? Porque los que están en la filosofía con este talante positivo no cuestionan eso que ponen como el piso donde se apoyan para construir conocimiento. Lo dan por supuesto, es así, es la evidencia, es la certeza. Partimos de... Hay otro pathos u otro modo de ser y estar en la filosofía que es menos, es fuerte, pero quizás no haya tantos filósofos que lo representan, y que es el pathos crítico, negativo, que ahora se llama deconstructivo. En los últimos años se empezó a llamar deconstructivo, ¿vieron? Derrida, la deconstrucción y demás. En realidad el gran antecedente es Federico Nietzsche, el gran antecedente de este pathos trágico deconstructivo. Nietzsche tiene un libro que se llama El crepúsculo de los ídolos, cómo filosofar a martillazos. Agarrando los grandes ídolos, las certezas, ahora diríamos la ciencia de datos o el progreso científico, y darle martillazos hasta ver qué hay en esos cimientos. Y cuando llegamos a esos cimientos, no vamos a encontrar ni certezas, ni evidencias, ni una roca firme, vamos a encontrar decisiones ético-políticas, revisables, objetables, parciales, interesadas. Entonces, una filosofía crítica o deconstructiva no es que siempre está destruyendo,
revisa qué hay en los cimientos de esos grandes edificios, de las tradiciones culturales, de las tradiciones de saber, y cuando llega ahí, ¿sí? Cuando llega ahí, dice, bueno, ¿nos interesa partir de estas decisiones o las modificamos? Y si las modificamos, vamos a tener que construir sobre esas decisiones, pero ojo, siempre atentos, porque no son ni universales, ni necesarias, ni evidentes. Son decisiones humanas, sociales, culturales. Entonces, es lo que se conoce a veces como vigilancia epistemológica. Construimos saberes, construimos conocimiento, pero cada tanto revisamos esas decisiones que están ahí abajo por si hay que ajustarlas o cambiarlas. Entonces, de los que nos tratamos modestamente, porque obviamente no me puedo comparar ni con Nietzsche, ni con Wittgenstein, ni con Derrida, ni con todos los que hablan de la deconstrucción, pero los que sentimos como filósofos afinidad con estos grandes pensadores, creemos que no hay nada natural, tampoco hay nada universal. Eso que aparenta ser natural es porque se naturalizó, porque hemos sido adiestrados en un sistema de creencias que puede presentarse como ciencia. La ciencia se apoya también en creencias, en supuestos que se escatiman a la revisión crítica, y entonces, bueno, naturalizamos ciertas decisiones, ciertos conceptos, ciertas categorías, o universalizamos algunas formas de razonamiento, algunos modos de pensar, algunas categorías. No hay nada universal entonces. Lo que es universal es una particularidad que se universalizó. ¿Y por qué se universalizó? Porque tuvo más poder. Tuvo más poder. ¿Qué quiere decir que tuvo más poder? ¿El poder de la verdad? No, el poder de las instituciones. Cooptó sobre todo la educación, el campo educativo, formó a la gente en esas creencias. Entonces es así como determinadas posiciones teóricas, filosóficas, científicas devienen naturales, universales, necesarias. Los filósofos de la deconstrucción entonces se ubican en el plano de la contingencia. Lo que es de este modo, pero podría haber sido de otro. Ahora, ¿lo podemos cambiar de un día para el otro? No, porque ya forma parte nuestra, forma parte de todo nuestro sistema institucional, educativo, profesional. Entonces, no lo podemos cambiar, ¿sí?, de golpe. Sería todo un proceso, no digo que no se pueda modificar, pero es todo un proceso social de transformación, de prácticas y conceptos. Entonces, cuando hay algo que es muy disruptivo, como una pandemia, pueden pasar dos cosas, o más, pero por lo menos dos, porque decir dos suena un poco dogmático, pero vamos a decir por lo menos dos cosas. Una de las cosas de la que puede pasar, que es la que a mí me interesa, es que esos supuestos sobre los que estábamos parados, que es como nuestro suelo, nuestro terreno, que en general no miramos, uno no está muy pendiente del suelo que va pisando para caminar, correr, avanzar, salvo que venga un sismo. Cuando hay un sismo, ¿qué pasó? Algo se movió. Entonces, a veces una situación de excepcionalidad como la pandemia puede traer el beneficio al pensamiento de movilizar esos supuestos y que nuestra reflexión se dirija ahí, si tenemos esta vocación crítica deconstructiva. O puede pasar que el establishment filosófico, científico, académico, político, los apuntale más, se atrinchere más en las certezas para que la gente no advierta que se está moviendo ese suelo sobre el que nos apoyamos. Entonces, no necesariamente quiere decir que una situación de excepcionalidad va a favorecer el pensamiento crítico, es una gran oportunidad, pero hay que tener cuidado porque también puede reforzar el dogmatismo, Nos ponemos más duros para que a nadie se le ocurra sospechar que aquí está pasando algo. Entonces, los que entendemos como la filosofía como ejercicio de mostración de supuestos, que salgan a la luz esos supuestos escatimados en la cotidianeidad, entonces podemos advertir
las tensiones y conflictos que están presentes sobre todo en las tradiciones hegemónicas. Tradiciones hegemónicas en los distintos dominios de saber. En los dominios de saber hay tradiciones hegemónicas y alternativas. Y eso debe pasar en filosofía, se nos forma en una profesión en la tendencia hegemónica. Hegemónico tiene que ver con lo político, porque hegemónico es lo dominante, lo que se impone. No es nada es hegemónico por derecho propio, es que se impuso por una lucha de poder. Y siempre se nos forma en una tradición dominante, ¿sí? Entonces, a mí me parece que esta pandemia, si podemos capitalizar esto, puede ser una muy buena ocasión para revisar las tendencias o tradiciones hegemónicas en epistemología y en bioética, ¿sí? Podemos, a partir de esta situación de movilización de nuestros supuestos, revisar estas tradiciones hegemónicas en epistemología y en bioética. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero si yo no soy ni epistemólogo o epistemóloga ni bioeticista. Claro, pero yo creo que la epistemología y la bioética atraviesan todos los saberes, porque la epistemología estudia el proceso de producción de conocimiento, en todas las áreas, ¿sí? ¿Cómo producimos conocimiento? Y la bioética tiene que ver con cómo valoramos ese conocimiento, de qué valores lo investimos. Entonces, de algún modo, todos los profesionales estamos, no importa el área, estamos atravesados por la epistemología y la bioética. O la ética y la política, porque vamos a ver que bioética es una tradición. Yo siempre propuse en la Universidad de Lanús, que al ser más chica uno tiene más llegada a las autoridades, que epistemología y ética, ¿no? Ética profesional, por no llamarla bioética, después voy a explicar por qué, sean ejes transversales. Sean ejes transversales a todas las carreras. Porque me parecía que era necesario para una buena formación. Por supuesto, entonces, ver cuál es la posición epistemológica y ética profundamente, Se es una está tradición recortando. hegemónica, heredadas. Ah, perdón, a ver, no sé si será mi conexión, pero yo tengo todas las rayitas, a ver si me acerco un poco, La ¿se escucha última mejor ahora? frase se Ah, entrecortó. bueno, se entrecortó. Bueno, ustedes me avisan. ¿Qué es una tradición hegemónica? Nosotros dijimos que nos vamos a centrar en epistemología y ética y política. Una tradición hegemónica suele ser heredada. ¿Qué quiere decir heredad? Heredamos porque cuando nosotros nos ponemos a reflexionar, ya la tenemos incorporada. Porque nos empezaron a formar en esa tradición desde que empezamos la escuela primaria, no desde que fuimos a la universidad. Vamos a ver que la concepción cientificista, que es tradición hegemónica en epistemología, está en los manuales de primaria, está en las clases de los profesores de secundaria, y ni hay que hablar en la universidad. Entonces, todos tenemos esa concepción hegemónica incorporada, aunque no nos demos cuenta. Más o menos, hay personas que se han animado más al pensamiento crítico ya, pero de base la tenemos incorporada, heredada. Entonces, fíjense, Federico Nietzsche decía, qué peligroso es ser heredero. Heredero sobre todo de un lenguaje, porque las herencias más fuertes y menos percibidas están en el lenguaje que usamos, vienen con las palabras. Cuando usamos algunas palabras, ahora vamos a ver algunos ejemplos, viene toda una carga de significados que a veces ni nos damos cuenta, ¿sí? Tenemos que empezar a revisar el lenguaje. Las concepciones heredadas suelen atravesar todo el sistema educativo y también
la formación asistemática, como a través de los medios. Hay un ejemplo que yo a veces pongo que es real. Si yo les pregunto a ustedes, ¿no es cierto? ¿La ciencia progresa? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué les parece? ¿Que progresa o que no progresa? No siempre. No siempre. Habría que ver bueno. qué se entiende por progresar. Bueno, esa es la respuesta perfecta, la de Sergio. ¿En qué sentido? Que es progreso. Entonces, Yo porque pienso claro, que uno siente que sí, que progresa la ciencia. Uno lee y pareciera que sí progresa la ciencia. claro, en una primera lectura creo que todos diríamos que progresa. Si nos ponemos a hilar más fino, como hizo Sergio o Cristina, decimos, bueno, un momentito, pero si nos preguntan rápido, o le preguntan a cualquier persona que está transitando, o le preguntan a un científico, un investigador, porque yo he preguntado en la Facultad de Ciencias Exactas, que quizás ustedes tienen otra familiaridad con la crítica, ¿no? Que un físico que tiene conocimientos muy interesantes, pero quizás no está tan acostumbrado a deconstruir, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, progresa. Pero, ¿qué quiere decir progreso? ¿Sí? Porque cambio, que la ciencia cambia, cambia. Ahora, ese cambio, si decimos que es progreso, entonces imaginamos que hay un plus, que hay algo que mejora, hay una evolución. Y los que decían recién que sí, que en algún punto progresa, ¿en qué sentido les parece que progresa? Pareciera que progresa para el bienestar o para ¿cómo podría decirte? La cura o de enfermedades, para la ciencia progresa también desde lo tecnológico, cómo lo tecnológico aporta a la medicina, bueno, en general, digamos, cuando uno mira así como por encima, ¿no? Prolongar la vida. O siente que hay un progreso, digamos, a través de los siglos, o de los años, o de los últimos años. O de los últimos, claro, es decir, lo primero que decimos es, sí, progresa. Después hacemos la pregunta de Sergio, ¿en qué sentido? ¿Qué quiere decir progreso? Claro, las dos cosas, ¿no? Porque yo digo, en algún sentido sí ha mejorado mucho la calidad de vida en muchos aspectos, pero tiene un costo muchas veces tan alto que simultáneamente se está destruyendo el planeta en el que vivimos gracias a tanto avance. Entonces, a veces hay cuestiones en las cuales tenemos mejor calidad de vida con un costo tan alto que la vamos a terminar empeorando o hundiéndonos. Ahí tenemos también, claro, un problema. Pero yo creo, por ahí me equivoco, pero creo que las personas que dicen rápido sí progresa, lo piensan en que cada vez conocemos más cosas, ¿no? Un plano teórico, aumento del caudal de conocimientos y por otro lado, mayor sofisticación tecnológica, ¿no? Mayor sofisticación tecnológica, porque realmente podemos armar aparatajes mucho más complejos de los que armábamos hace un siglo, o 50 años, o 10 años. Ahora, como dice Sergio, ¿qué significa progreso? ¿Hay algo que sea el progreso por derecho propio? Hay un filósofo muy interesante, filósofo político, que murió hace poquito, lo deben haber conocido porque estuvo muy de moda en los últimos años. ¿Hay alguien que tiene ruido de fondo? No sé. Creo que hay como una conversación de fondo. Ahí está. Bueno, que se llama Ernesto Laclau, se llama todavía, porque su pensamiento está vivo, Ernesto Laclau. Ernesto Laclau decía que cada cultura tiene lo que son los significantes privilegiados. Cada cultura tiene significantes que uno dice, esto es, en bioética decimos, esto es una situación de justicia distributiva. Ahora, vayan a preguntar qué es la justicia distributiva y nadie sabe bien. No, esto es progreso científico. ¿Pero qué es el progreso científico? Y esos significantes, o democracia, porque en nombre de la democracia, ¿qué significa democracia? Todos creemos que entendemos, pero en realidad,
¿qué pasa? Laclau dice que esos significantes privilegiados en cada cultura tiene su conjunto de significantes privilegiados, en realidad son significantes vacíos. Democracia no quiere decir nada más que aquello que decidimos que diga, ¿sí? Progreso, lo mismo, claro que no hacemos una encuesta ni convenimos. El grupo de poder hegemónico nos convence que esto es progreso, nos convence que ir cada tantos años, poner un voto, elegir representantes que sabemos que no nos representan y que no sabemos ni quiénes son y que después hacen todo lo contrario de lo que dijeron, que eso es democracia. Cuando en Grecia la democracia era democracia participativa, era una democracia directa, era una democracia que se entendía como promoción de valores, que los ciudadanos reconocían y aceptaban y estaban de acuerdo en que se promovieran ciertos valores, no era un mecanismo formal. ¿Quién nos convenció de que la democracia es igual al sistema republicano, neoliberal de los países occidentales? Bueno, eso fue una imposición hegemónica. Lo mismo con progreso. Cuando las personas creen que progreso quiere decir mayor caudal de conocimientos y mayor complejidad tecnológica, en realidad eso es una imposición hegemónica. Porque alguien puede decir, no, para mí progreso es que disminuya la brecha entre ricos y pobres, que haya más equidad social. Y en ese sentido yo no sé si la ciencia está ayudando. Acá tenemos un amigo común con Eliana, el doctor Horacio Lejarraga, que él decía, ¿por qué se mide? Él se especializa en desarrollo y crecimiento de los niños, ¿no? Entonces él decía, y me quedó muy grabado, ¿no? Esto que él decía, ¿por qué se mide la riqueza de un país en función del Producto Bruto Interno? Y nos parece natural, ¿no? Y ¿por qué no podría ser un indicador el índice de crecimiento de los niños? ¿Entramos en contradicción con alguna verdad universal si decidimos que el indicador del progreso de un país sea ese? No entramos en contradicción con un significado universal, porque en realidad el progreso tiene el significado que le adjudicamos, y se adjudica en función de una lucha política, de una lucha de intereses, pero nosotros no nos damos cuenta, a veces sí, pero a veces naturalizamos, ¿se dan cuenta? Y a mí me pasó, por ejemplo, un día que estaba, hace ya unos años, no muchos, pero un par de años, estaba así, a veces yo pongo la televisión como para informarme, pero voy y vengo, ¿no? Cuando estoy por salir, que no estoy trabajando, entonces algo escucho. Y estaban diciendo que Argentina estaba a nivel de los primeros países del mundo en ciencia y tecnología porque había hecho el primer trasplante dominó. El trasplante dominó, ustedes deben saber, es que, bueno, una persona tiene un accidente, se le saca el hígado porque hay alguien en lista de espera con una hepatitis fulminante, y ese hígado en realidad le sirve a otra persona, y así, porque por sus características se pueden hacer con un solo órgano varios trasplantes. Entonces, yo me pregunté, si era un trasplante de hígado, y si se le estaba trasplantando a un joven que había tenido una hepatitis fulminante, ¿esto es el progreso de la medicina o es el fracaso de la medicina? Porque esa persona no se debería haber enfermado. Porque la hepatitis se puede prevenir con vacuna, y cuando no hay vacuna, con higiene, con educación, como es el caso de la hepatitis C, etcétera, etcétera. Entonces, estamos dando como progreso una complejidad tecnológica, un procedimiento caro, un procedimiento cruento, un procedimiento que cambia una enfermedad aguda por una enfermedad crónica, y que debería dejarse como ultimísima opción para aquellas situaciones, porque hay casos en los que se hacen trasplantes que no se pueden prevenir, ¿no? Sé que hay virus que afectan el corazón, disculpen, no soy médico como ustedes, pero que afecta el corazón de pronto, miocardiopatías, y bueno, pero la mayor cantidad de trasplantes son hepáticos o renales, por síndrome urémico hemolítico, por hepatitis fulminante, y entonces, y se nos dice, el problema del trasplante, en realidad, no se va ahí a la prevención y a que la gente no se enferme. El problema del trasplante es
que no hay muchos órganos, y además es el problema de la compatibilidad o compatibilidad y de las drogas inmunosupresoras. Ahí se ponen todos los recursos. Entonces ahora está este tema de la clonación de órganos, que es un procedimiento costosísimo. Y esto va a aumentar la brecha entre ricos y pobres, porque ¿quiénes van a poder clonarse los órganos o algún órgano que le falle? Con eso se anularía la escasez de órganos y el problema de la no compatibilidad o, bueno, que la compatibilidad no sea completa. Entonces, fíjense ustedes esto, parece que todo se soluciona con más tecnología compleja, cuando en verdad quizás necesitamos repensar la situación, ¿sí? Repensar la situación. Y entonces, de ese modo, pero ¿qué pasaba? No, el mensaje era que Argentina estaba a nivel de los primeros centros, los más importantes centros de trasplante en el mundo. Y eso lo estaban diciendo los medios. Entonces, esta concepción cientificista, la concepción hegemónica, que piensa que la ciencia es un bólido que marcha con su lógica interna y que tiene que seguir su camino y que nosotros tenemos que ir corriendo atrás para no quedarnos afuera de un proceso que tiene su lógica, como que nosotros no decidimos nada, sino que un tema nos lleva a otro y a otro y a otro para conocer más y hacer cosas más complejas. En realidad es una posición hegemónica y podría haber otras. Y esto no quiere decir ir contra la ciencia y la tecnología, sino ver cómo la vamos a orientar. Porque si creemos que la ciencia comienza con decisiones, con evidencias, es una cosa. Si creemos que comienza con, en vez de, ¿qué dije? Perdón, ahí me parece que me equivoqué. Si pensamos que comienza con evidencias y con datos seguros, es una cosa. Si creemos que empieza con decisiones ético-políticas, es otra. ¿Se entiende? Si creemos que empieza con decisiones ético-políticas, entonces vamos a ser muy cuidadosos de qué decisiones ético-políticas tomamos. Y sabemos que nosotros vamos a poder orientar nuestro proceso de producción de conocimiento. Cuando nosotros hablamos de ciencia, el cientificismo nos convence que la ciencia es un conjunto de teorías. Es el producto teórico, que la ciencia es teoría, cuando en verdad la ciencia es ante todo práctica, proceso o práctica de producción social de conocimiento, que da por resultado un producto, la teoría científica. Nosotros tenemos la idea de que la ciencia es teoría y que se aplica la praxis. Esta palabra aplicación, la teoría baja al terreno, se aplica la praxis. Tenemos teorías que se desarrollaron en la cabeza de algunos y nosotros después las aplicamos. Cuando en verdad quizás haya que pensar un proceso horizontal. La ciencia es una práctica social de producción de conocimiento. Los científicos no son iluminados, estudiaron, les enseñaron qué cosas hay que preguntarse, con qué herramientas hay que buscar las respuestas, van a investigar en un ámbito institucional que tiene sus reglas, que tienen su financiamiento, tiene sus sponsors, los van a ir orientando en ciertas direcciones, y el resultado van a ser teorías. Y esas teorías después van a revertir en la praxis. Pero ante todo la ciencia es esto, proceso práctico de producción de conocimientos. ¿Sí? Entonces, las tradiciones hegemónicas en epistemología es lo que se conoce como cientificismo, y se llama también tradición anglosajona o heredada, ¿sí? Porque se hizo en inglés, básicamente. Y la bioética es el modo hegemónico de pensar la relación entre ciencia y valores. Se le dio este nombre y aparece en los años 70 en los Estados Unidos. Son las corrientes hegemónicas. No quiere decir que sean las únicas, son las que se impusieron, pero hay otras. De hecho, la biopolítica es una alternativa. Y hay otras epistemologías que no son cientificistas. Está la epistemología latinoamericana, los estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología, la epistemología intercultural, la epistemología decolonial, la epistemología feminista. Hay otras alternativas a la epistemología anglosajona. Y la biopolítica es una alternativa a la bioética americana que surge en los años 70 en los Estados Unidos y
que se caracterizan, las tradiciones hegemónicas, por lo menos estas dos, en epistemología y en bioética, se caracterizan por su rasgo reduccionista. ¿Qué es ser reduccionista? El reduccionismo define el todo por una parte. Muchos científicos, muchas personas creen que ser ciencia es hacer lo que hacen los científicos naturales. Entonces ya a los niños se les dice, en el colegio se le pone, cuando se habla de ciencia, se le pone a un señor, suele ser un señor, en el laboratorio, ¿no? En general siempre también tiene un rasgo de género, ¿no? Un señor en el laboratorio. Como que un científico social no es un verdadero científico. El científico es el que está con tubitos de ensayo. Bueno, ahí estamos definiendo la ciencia por lo que hacen las ciencias físico-naturales, ¿sí? O biológicas. En realidad, ciencia es mucho más amplio que eso. Entonces, el reduccionismo implica definir un conjunto complejo por un elemento de ese conjunto. El reduccionismo es injusto. No es falso, porque las ciencias físico-naturales son ciencia. Esos manuales no están mintiendo, ¿sí? No están diciendo algo falso, están diciendo algo totalmente injusto, porque la situación es compleja, y el reduccionismo no hace honor a la complejidad de una situación, a ese entramado de posiciones diversas. Y les voy a enviar un capítulo que me parece muy interesante de un epidemiólogo ecuatoriano, que quizás conozcan, que se llama Jaime Breil, que él habla de una epidemiología crítica, cuestiona el cientificismo, es decir, desde su campo, que es la epidemiología, él hace una crítica muy aguda al cientificismo, a la posición heredada en epidemiología. Cada uno de nosotros la podemos hacer en nuestro campo. Y habla del modelo de la cresta del iceberg. El modelo de la cresta del iceberg es, él no dice reduccionismo, pero lo llama mismo, él lo llama el modelo de la cresta del iceberg, cuando se pone la causa de un acontecimiento en la puntita que se ve, en el emergente último, sin ver toda la base que está sumergida, ¿sí? Es como que nosotros dijéramos que lo que causó la pandemia es el virus del SARS-CoV-2. ¿Estamos diciendo una falsedad? No. Pero es una verdad incompleta, es una verdad injusta, porque se tiene que dar toda una situación social, económica, política, de intercambios, de situaciones de precariedad, de falta de información, de educación, para que ese virus cause una pandemia, ¿sí? Entonces, el modelo de la cresta del iceberg es como decir que la tuberculosis, la causa de la tuberculosis es el bacilo de Koch. No es una falsedad, es injusto. Es una causa más entre una multicausalidad compleja que arraiga en diferentes esferas de la vida, biológica, social, económica, cultural, etc. Entonces, ya les digo, el reduccionismo no es falso, es injusto. Y fíjense, injusto es una categoría ética, ético-política. Estamos calificando una posición teórica con una categoría ético-política. No es falso, es injusto. No es justo con la complejidad y diversidad de una situación. Entonces, vamos a ver cómo la tradición anglosajona en epistemología y la bioética americana o norteamericana, que son las posiciones hegemónicas, las que se manejan en los comités de ética tradicionales, son reduccionistas y por lo tanto hacen un abordaje injusto de las situaciones que analizan. No falso, pero sí injusto. Sería el modelo que Jaime Breil describe muy bien en el artículo que les voy a enviar, de cresta del iceberg. Es su manera de decir reduccionismo, ¿sí? Él lo toma en epidemiología y lo hace en un libro que piensa la pandemia. O sea que el texto de Breil que le voy a mandar salió hace unos pocos meses. Es una de las últimas cosas, en realidad es una compilación de artículos, yo les voy a mandar todo el libro porque no lo sé separar, pero bueno, ustedes lean todo el libro es interesantísimo, les voy a mandar el link porque se descarga, ¿no? Bueno, pero yo me estoy refiriendo al segundo capítulo del libro, que es el capítulo de Jaime Breil.
y está además en, digamos, al servicio de pensar la pandemia. Si bien esto de la cresta del iceberg ya lo venía diciendo Braille, porque ella viene trabajando hace mucho, pero lo está diciendo ahora también pensando esta situación de pandemia, ¿sí? Bueno, no sé si hay algo que quieran comentar hasta acá, si vamos bien, si quieren que vaya más rápido, si... ¿Cómo vamos? Si hay alguna pregunta, algún comentario. No, muy claro. Bueno, ¿podemos seguir o...? Una preguntita. Sí. Lo que vos estás diciendo, ¿no se parece bastante a lo que dice Foucault con respecto a la construcción de la verdad desde el poder? Sin duda, bueno, es una de mis grandes referencias, ¿no? Bueno, vamos a ver que toda esta crítica está hecha desde la biopolítica, y Foucault es, bueno, uno de los que inician esta tradición biopolítica en un sentido explícito, porque en realidad fue Nietzsche, y Foucault dice, ¿no? Que en realidad, en La verdad y la forma jurídica dice, si yo tengo que decir una sola palabra, digo Nietzsche, ¿no? Por supuesto que él lo trabaja, bueno, lo enriquece o no, le da otra vuelta de tuerca, cada uno lo valorará el trabajo que hace Foucault con Nietzsche, que no es reproducirlo, sino que es su fuente de inspiración, es una caja de herramientas para él. Por eso vamos a ver la biopolítica, y cuando hablemos de biopolítica, la referencia a Foucault va a ser inevitable, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La biopolítica se basa en otra epistemología. Entonces, una de las hipótesis acá es que la bioética siempre supone una epistemología, que no cuestiona, y la bioética supone una epistemología cientificista. La biopolítica supone una epistemología que no es hegemónica, es alternativa, como es la epistemología francesa, que en los últimos años se ha expandido mucho más, ¿sí? Pero que en realidad todavía no es hegemónica, ¿sí? Es una epistemología que sigue teniendo algo de alternativo, por lo menos en la Facultad de Filosofía y Letras, en el ciclo básico común, en la mayor cantidad de las universidades. Bueno, cuando se enseña epistemología, se enseña la posición cientificista. Hay seminarios sobre Foucault y sobre Nietzsche, pero estudiar epistemología es estudiar Popper, Lakatos, Kuhn, Círculo de Viena, ¿sí? Todavía, ¿sí? Entonces, bueno, si alguien quiere, es un seminario sobre Foucault. Y esta es otra de las cosas de las tradiciones heredadas. Muchas personas dicen, bueno, yo estudié epistemología. Yo tengo muchos alumnos que vienen a validar materias, ¿no? Entonces dicen, no, porque yo cursé en otra universidad, pero... Y cuando uno se fija en los contenidos, solo estudiaron la tradición cientificista. Yo digo, esta es una tradición epistemológica entre otras. Pero en el sistema educativo, eso es estudiar epistemología. Las alternativas no existen a menos que sea un seminario, algo que uno va, ¿no es cierto? O en algunos ámbitos. Yo me acuerdo, y esto es una anécdota, pero creo que puede ser interesante, que yo empecé mi carrera académica y la continué 30 años, bueno, hice otras cosas, pero digo, seguí en ese grupo durante 30 años, porque era un lugar de pertenencia y de afecto, con Tomás Abraham, que fue uno de los que introdujo la epistemología francesa en Argentina. Empezamos en el 84 en la Facultad de Psicología, antes del CBC, y en el 85 pasamos al CBC. En la Facultad de Psicología no teníamos problema enseñando Foucault, pero cuando en el 85 empezamos a dar filosofía en el CBC y empezamos a hablar de Nietzsche, Sartre y Foucault, nos amenazaron. A Tomás Abraham le hicieron un juicio académico, que no sé si existe eso, lo inventaron la figura, donde lo llamaron ante un tribunal para explicar por qué, porque supuestamente era inconveniente para los jóvenes que se iniciaban dar esos autores, y ya era democracia. En el 85 y 86, está bien, fue hace mucho, ¿no? Porque hace muchos años, pero de algún modo, fíjense que, bueno, fue el siglo pasado, ¿no? Pero tampoco, claro, fue el siglo pasado, pero bueno, ahí estaba yo dando clase, todavía, me estaba iniciando. Entonces, y quedó ese sesgo. Por ejemplo, yo doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Sociales. Parece que la Facultad de Ciencias Sociales es mucho más abierta, y que uno puede ir y hablar de Foucault y no pasa nada, y en
En la Facultad de Filosofía y Letras es más complicado. Sin embargo, la Facultad de Ciencias Sociales, que todos tienen una mente abierta y que le canta Foucault y todo eso, nos llaman a cada rato a la cátedra. Ahí yo soy adjunta, en otras materias soy titular, pero justo en esta soy adjunta con Claudio Martiniuk, la cátedra que era de Enrique Marí, que fue mi maestro, mi director de tesis, claro. Entonces, bueno, nosotros continuamos, porque los dos fuimos los becarios de Enrique, y entonces nos llaman y nos dicen, claro, cuando nosotros empezamos estaba epistemología y metodología. ¿Qué es metodología? Es entrenar a las personas en el manejo de ciertos métodos para hacer protocolos de investigación, para evaluar investigaciones. Es mucho más rutinario, ¿no? Es adiestrarse en técnicas de manejo de datos, de estadística. Cuando nosotros empezamos hace como 20 años, era epistemología, metodología. Ahora es epistemología, metodología 1, 2 y 3. Y están por abrir la 4. Eso es Facultad de Ciencias Sociales. La nueva propuesta, que yo la vi cuando estuve presenciando en una pasantía de investigación clases de metodología en la Universidad del País Vasco, es dar clases de metodología en una sala de computación. Porque estudiar metodología es aprender a manejar programas que nos cruzan datos. Ustedes fíjense, ¿no? Lo que es esto. Entonces, claro, y cada vez más, yo que doy clases en muchos posgrados, maestrías, doctorados, algunos los conservo, pero cada vez más me llaman y me dicen, profesora, muy buenas sus clases, pero ¿sabe qué pasa? Nosotros ahora queremos metodólogos. No tanto pensar que es la ciencia, ciencia y valores, el reduccionismo. Mejor, usted no sabe estadística. No puede, no, le digo, yo no soy estadística. Porque lo que nosotros necesitamos es una preparación para las metodologías. Y en sociales, que supuestamente es una facultad progresista, abierta, nos está pasando eso. Nos llaman y nos dicen, bueno, pero ¿no le pueden dar un poquito más de estadística, de lógica? No, nosotros queremos que reflexionen desde otro lugar. Entonces, fíjense hasta qué punto sigue siendo todavía hegemónico, aunque ya no nos hacen juicios académicos, pero nos tratan como de convencer, digamos, ¿no? Así que bueno, entonces, bueno, a ver. La bioética como concepción hegemónica. La bioética es solidaria de una epistemología cientificista, reduccionista, anglosajona. Fíjense, a la base de la bioética está una epistemología cientificista, ¿sí? Pero a su vez, la bioética, ¿por qué? Ahora vamos a ver que la bioética es una reflexión sobre las ciencias de la vida, entonces tiene que tener una idea de ciencia. Esa idea de ciencia la toma de la tradición hegemónica, dominante, pero a su vez, la bioética se proyecta en políticas institucionales. Y se proyecta en políticas institucionales que suelen ser de corte tecnocrático. ¿Qué es la tecnocracia? Es creer que las decisiones ético-políticas se toman a base de razonamientos científicos. Hacemos algoritmos para tomar una decisión en políticas públicas. No que hay una apuesta en valores. Yo apuesto por promocionar estos valores, no hago un algoritmo, entonces son los expertos los que tienen que decidir políticas económicas, políticas sanitarias, etc. Sin negarle el rol a los expertos, el tema es si la racionalidad de la ciencia demostrativa alcanza para orientar políticas públicas. En este caso, políticas institucionales. Y se concreta en políticas de investigación empresariales y multicéntricas. La investigación en el ámbito biomédico muchas veces se supone que son pruebas de fármacos. Son pruebas de fármacos. Esa es la idea. Fármacos financiados por la industria. Entonces, cuando uno va a hacer un posgrado en ética de la investigación, le enseñan cómo evaluar protocolos de investigación que suelen ser pruebas de fármacos financiados por la industria. Y entonces dan un montón de situaciones a las que hay que estar atento. Por ejemplo, le dan como una especie de checklist, donde dice, usted cuando evalúa un protocolo, tiene que fijarse,
¿Tiene consentimiento informado? El consentimiento informado es claro, el consentimiento informado tiene el mail y el contacto del comité de ética, los riesgos no superan a los beneficios, no hay prebendas ilegítimas, por decir de algún lado, ¿no? No hay algún... Bueno, ya está. Con eso pasa la prueba. Es previo revisión de un comité metodológico, ¿sí? El comité metodológico va a fijarse en el rigor de la investigación. Pero la metodología y la ética se evalúan por separado. Entonces, en la metodología van a ver, bueno, el diseño es coherente, la droga se prueba contra placebo, hay un grupo control, el estudio está aleatorizado, es decir, ustedes saben, ¿no? Randomizado, no sabe a quién le dan la droga efectiva o el grupo control. Es doble ciego, no lo sabe ni el paciente ni el profesional, con todos los riesgos enormes que esto tiene. Entonces, la metodología nos exige eso. El comité de ética no revisa la metodología. Dice, bueno, le informaron, no le informaron, los riesgos, los beneficios, está claro, le pusieron el numerito del comité de ética por si tiene alguna duda. Ahora yo me pregunto, primero, dos cosas. Puede estar todo perfecto en esa checklist, pero ¿nos interesa hacer esa investigación? ¿Qué nos aporta? ¿Tiene que ver con alguna enfermedad prevalente de nuestro país? ¿O porque no cometa un vicio ético grave, ya la tenemos que aprobar? Y distraer recursos humanos, tecnológicos, poner a nuestra población por algo que quizás no es relevante y tenemos otras urgencias. No hay una revisión de protocolos por la positiva en la bioética heredada. No tiene estos vicios graves, se aprueba. Si no, si tiene vicios graves, es inmoral hacerlo ya, es un delito. Ahora, ¿alcanza con eso para que un comité de ética le dé el visto bueno? O además tenemos que ver qué valores estamos propiciando, qué agenda tenemos, cuáles son nuestras prioridades, porque quizás queremos que nuestros investigadores investiguen otras cosas que son más urgentes. Es muy común que ahora se hagan protocolos que no son tan inseguros, porque por ahí es porque el ANMAT requiere, o las agencias, que un número grande de casos para un antifebril que se absorbe 2 segundos antes que el de la competencia, y entonces yo puedo... No es peligroso en sí, quizás, porque es algo que ya está bastante... Pero, o sea, van al hospital público, le hacen análisis en el laboratorio del hospital público, ¿no? Entonces, ¿nos interesa eso? Por una parte. Por otra parte, no hacer una revisión ética de la metodología, que fue lo que me pasó a mí con el Proyecto Nacional para COVID. No hacer una revisión ética de la metodología, ¿está bien? ¿La metodología es neutral? Yo creo que no. Me pueden decir, la mejor investigación se hace así, contra placebo, con un grupo control al que se le da placebo, aleatorizado y doble ciego. Y yo puedo decir, ¿y es ético? Ah, no sé, pero es más preciso. Sí, pero es ético. Entonces, imagínense, cuando a mí me trajeron del ministerio y me dijeron, profesora, tiene que hacer 2 consentimientos informados. Tiene que hacer un consentimiento informado para el uso expandido, que yo ya les dije que es como suavizar lo que se dice compasivo. Ese no me fue tan difícil, ¿no es cierto? Porque, bueno, son personas, como les dije, que están graves, que se les da como una alternativa más, entonces no se los priva de otra medicación, se registra todo porque es un modo de obtener conocimiento, pero no tiene los rigores de un proyecto, de un protocolo de investigación con esta metodología rígida. Y el proyecto nacional. El proyecto nacional, dado que esto se hizo en mayo, abril-mayo, cuando sabíamos tan poco del COVID, ¿sí? Y era todo tan inaprensible todavía, y se le estaba inyectando plasma convaleciente sin saber exactamente si los anticuerpos eran neutralizantes o no. ¿Qué cantidad de anticuerpos se le pasaba a la persona? Porque era, no sé, no es un suero antitetánico, ¿se dan cuenta? No están procesados, es una transfusión de plasma directa, ¿no? O sea, además de todo lo que está el periodo ventana, por más que se cheque esa sangre, hay riesgos,
Y además esto de que no se sabía si hay enfermedades donde muchos anticuerpos, en vez de neutralizar, pueden agudizar la enfermedad. Entonces habíamos dicho probarlo en muy poca gente, en 15 personas, ¿sí? Y además, personas que no estén iniciando, que estén no moribundas, pero por ejemplo, a punto de pasar a terapia intensiva, o pasando a terapia intensiva, sin respirador todavía, pero pasando a terapia intensiva, ¿sí? Y sin grupo control. Alguien puede decir metodológicamente incorrecto, pero lo que yo juzgué, a mi criterio, es que, bueno, ¿qué le vamos a dar al grupo control? No se me ocurría qué darle, ¿no? Porque ¿qué le vamos a dar? Bueno, agua, bueno, sí, pero bueno, es como, ¿no? Entonces, y que no invalidara, si las personas se ponían muy mal, darle otros fármacos. No vamos a dejar que se muera sin nada, ¿sí? Entonces, me entendieron en el ministerio. Al principio me entendieron, y se armó así, y la gente de Garraham súper receptiva. ¿Y qué pasó? Porque yo no estaba en el comité de ética que revisaba, yo estaba con la gente que hizo el protocolo, el proyecto. Cuando fue al comité de metodología, dijeron, no, esto está mal desde la metodología. Sí, bueno, quizás no responde a las pautas internacionales, pero vamos alegremente a dejar a un grupo sin nada grave para contrastar simplemente. Es mucho más rápida la investigación contra placebo, pero estamos condenando a personas a muerte prácticamente. Entonces apareció el protocolo de la Johns Hopkins, que acá se hace con el CEMIC. De entrada 150 personas, recién diagnosticadas. La mitad plasma convaleciente, la otra mitad placebo. ¿Saben que en el placebo plasma no convaleciente? A mí me pareció un horror. Porque tenía, a mí, perdón, no sé, porque esa persona tenía todo el riesgo del periodo ventana, de todo, ¿no? Por más que se chequee la sangre, vieron que hay un periodo, y se le hacen todas las pruebas. Pero había que darle plasma. Entonces se le daba plasma de una persona que no había tenido COVID. A mí me pareció mal. Quizás, bueno, no sé. Ahora, ¿respetaba la metodología de modo rígido si lo hacemos con ratoncitos? Sí. Quizás era mucho más contundente la prueba, formalmente era más perfecto de acuerdo a los estándares internacionales, pero yo no lo aprobaría desde la ética. ¿Qué me decían? Bueno, profesora, pero lo suyo es empírico. Puede ser que sea empírico, pero lo empírico nos enseñó mucho. Acá se habla mucho de esta enfermedad, de la fiebre hemorrágica argentina, ¿no? De Maistegui. Maistegui no lo hizo, randomizado, doble ciego, con grupo control, y no dándole nada a la gente. Como se le moría a la gente y le empezó a dar plasma convaleciente a ver qué pasaba. Pero cuando ya estaban muy mal, no expuso gente simplemente por respetar la metodología abstracta. Y sacó evidencia empírica. Es más lento, ¿sí? Hay que probar más veces, no es tan contundente, pero no exponemos a las personas del mismo modo, me parece. Entonces, también la investigación, como la hizo Maistegui, claro, fue antigua, hace mucho, pero bueno, hay situaciones y situaciones, como yo les digo. No, a veces se puede dar un placebo, pero también hay que ver. No se puede aplicar la metodología sin ver a qué nos enfrentamos, los riesgos posibles, y no está instalado que se analice metodología y la revisión ética. Primero va un comité metodológico, que ve solo la metodología, y después va un comité ético que ve estos rasgos muy básicos, del consentimiento, que no esté en inglés, miren lo que les digo, que no esté en inglés, que cosas que son como, ¿no? Ya serían aberrantes, digamos, ¿sí? Entonces, finalmente, el ensayo nacional no prosperó. El consentimiento que yo había hecho, con todos los recaudos, diciéndole los riesgos y demás, que no, es verdad que metodológicamente tenía baches, pero en abril, mayo, que no sabíamos nada del COVID, y además, aún hoy me sigue pareciendo que no está bien darle plasma no convaleciente a las personas. Me parece que no está bien negarle corticoides u otras cosas
¿no es cierto? O darle plasma en los estadios iniciales, donde no sabemos si por ahí la va a cursar casi sin síntomas. Entonces lo que yo decía, bueno, está bien, si ya está con respirador, quizás el plasma no lo ayude, pero ¿por qué no fijamos este criterio? Cuando va a pasar a terapia intensiva. Me pareció que era un momento, ¿no? Como de cierta gravedad, por lo menos. ¿Sí? Bueno, esto sería un ejemplo, ¿no? De esto que yo les digo acerca de el poder que tienen a veces la investigación de corte empresarial, multicéntrica, porque por más que sea la Johns Hopkins, seguramente está asociada a un laboratorio, el CEMIC sin duda también. Entonces, como el cientificismo epistemológico, la bioética que llamamos heredada, se proyecta en políticas institucionales de corte tecnocrático, definen los expertos, tecnólogos, y se concreta en políticas de investigación empresariales y multicéntricas. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. No sé si más o menos están de acuerdo. A mí me pareció aberrante, pero bueno, metodológicamente, desde la formalidad de la metodología estaba bien, ¿sí? Desde la ética yo no lo podía avalar, ¿sí? Sí. Bueno, y cayó el ensayo nacional, obviamente, sí. No, pensé que alguien quería hacer algún comentario. Sí, hay una norma ética para este tipo de investigaciones que vos lo debés conocer, que al grupo control se le tiene que dar el mejor tratamiento existente hasta ese momento. Ahora bien, en ese momento, cuando apenas se conocía la pandemia, por ahí no había ningún tratamiento que se pueda decir, bueno, hacemos un estudio comparativo con esto. Sí, puede ser que no hubiera, pero de todos modos a mí me parecía, en todo caso, no le damos nada al grupo control, pero darle plasma no convaleciente era ponerlo a riesgo y ningún beneficio, digamos, ¿no? Sí. En ese momento ya se estaban empezando a dar los anticoagulantes y poco después los corticoides. Así que había algo para dar. No sé si ya estaban la idea esta de los anticoagulantes cuando empezamos. Después sí, pero cuando empezamos me parece que todavía no se conocía esto de los microtrombos y demás. Fue muy sobre la marcha. Pero bueno, enseguida sí, lo de los anticoagulantes. Claro, el racional de esa investigación, sin considerar los aspectos éticos, era, bueno, le doy plasma de convaleciente. Si hay un resultado favorable, ¿va a ser por los anticuerpos o por otros elementos del plasma? Claro, entonces, para aislar la variable de los otros elementos del plasma, le doy plasma con anticuerpos versus plasma sin anticuerpos. No, sí, por eso, metodológicamente era impecable. Sí, también, yo no lo dudo. También pero a mí me parecía que... ¿Cómo? No, yo digo desde la otra cara también, porque podría ser que el plasma de convaleciente lo que le hiciera mal el plasma para algún tipo de reacción, pero entonces al otro darle plasma también, ya vas descartando que el tema es el plasma. Si al otro le das agua no le va a hacer mal nada. No, claro. Es que el plasma tiene sus riesgos también, digamos. Pero por supuesto, una cosa parecida a esto se vio cuando se hacían ensayos con antidepresivos tricíclicos. Bueno, los antidepresivos tricíclicos tienen una particularidad que producen efectos colaterales casi inmediatos, por ejemplo, sequedad de boca. Entonces, el ciego se rompía invariablemente. Claro. O sea, si yo tomo placebo no voy a tener eso y sí. Bueno, entonces se le empezaron a dar lo que se llaman placebos activos. Les empezaron a dar atropina, que simulaba... Para que se les seque la boca. Pero, claro, el problema es que la atropina tiene también sus riesgos. Efectos adversos. Sus efectos adversos. Y los comités de ética lo aprobaron en su momento. No, por supuesto,
esto porque ya digo, el CEMIC está aprobadísimo, el de Johns Hopkins también. Yo les digo lo que me pasó a mí, digamos, ¿no? Y en realidad la gente del Ministerio del Garrahan fue muy sensible a las observaciones. Es más, no las hice solo yo, las hicimos entre todas las observaciones. O sea que también había un grupo de investigadores que preferían, de algún modo, por ahí, tener alguna duda en cuanto, pero no exponer de más. Ahí pero esas son decisiones éticas que tenemos que tomar, ¿cierto? Es como una apuesta ética. Yo entiendo que metodológicamente era mucho más riguroso, pero ¿cuál es el límite, digamos, no? Y en relación con esto de que al grupo placebo, al grupo control, le tenemos que dar primero la mejor medicación disponible y existente, pero a veces le damos algo que, como para emparejar, digamos, podemos darle la mejor medicación disponible y existente, no sé, estamos probando un nuevo antihipertensivo, al grupo control le damos el mejor antihipertensivo existente. Ahí no habría problema. Ahora, o no le damos nada, con lo cual lo exponemos a todos los riesgos, o para que no se note, le damos, como en el caso de los antidepresivos tricíclicos, le damos algo que además le hace un daño potencial. Entonces ahí tenemos un problema ético grave. Entonces, ¿qué nos ponemos? Del lado del rigor metodológico, que es importante, no lo voy a negar, pero bueno, también creo que hay que balancear un poco eso. Y en cuanto a la mejor medicación disponible y existente, ahí tenemos un problema, porque eso es lo que dice la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki dice esto, pero por otra parte, no dice exactamente disponible y existente dónde. Entonces ahí hay una trampa, porque por ejemplo, se quiere probar un nuevo antibiótico para la tuberculosis resistente. Entonces se va a una tribu africana, ¿no? Se buscan 100 que hay mucha tuberculosis, se buscan 100 personas, 50 le dan el antibiótico que se está probando, 50 no le dan nada. Dicen, bueno, pero no está disponible y existente en este lugar. Es lo que se llamó doble estándar, y ahora se está tratando de que eso no, en las nuevas versiones de la Declaración de Helsinki, se está tratando de que eso no pase, ¿no? Es decir, no, disponible y existente en todo el mundo. Si usted va a África, porque total, la gente no está censada, y si se muere en las zonas rurales, se muere alguno, usted no se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta, tiene que porque las zonas rurales de África, vamos acá al impenetrable y tampoco están censados, ¿no? Entonces, bueno, tiene que llevar el mejor medicamento disponible y existente para darle al grupo placebo. Pero en verdad no se hace. No se hace siempre, se hace en algunos lugares, no en otros. Por otro lado, la ironía o el sarcasmo espantoso de estas empresas que decían, bueno, pero nos tienen que agradecer, porque si nosotros no veníamos, se morían los 100. Como nosotros a 50 le vamos a dar una droga potencialmente útil, por lo menos, casi seguro que salvamos a 50. Entonces, nos tendrían que agradecer y dejarnos probar contra nada, contra placebo. ¿No? Entonces, la pregunta es esta. Ese medicamento, ese es el proceso de producción que yo les decía. La epistemología no puede quedarse con la hipótesis y la teoría. Ese resultado, por más que la droga resulte maravillosa, brillante, cure la tuberculosis resistente, etc., ¿va a ser ético? ¿Es neutral el resultado respecto al modo de producción? ¿O el resultado lleva y carga con las huellas de ese proceso de producción? Y por otro lado, está bien, la empresa dice, ¿yo qué culpa tengo? La gente en África se moría por la tuberculosis todos antes que yo llegue. Pero ¿es ético aprovechar una situación de injusticia estructural para hacer el negocio propio? Eso también yo me lo pregunto, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto es ético usar algo que quizás no generaron, o quizás no generaron directamente, porque en esta distribución desigual, quizás este modelo de gestión empresarial de la salud algo tenga que ver? Quizás, como pregunta. Bueno, ¿qué pasó en la Declaración de Helsinki? Las primeras versiones, pero no las primeras versiones, creo que en el 2013, si no me equivoco, la cambiaron o por ahí, que le pusieron que no, que había que cortar el doble estándar, era disponible y existente en todas partes. Entonces, se quejaron tanto las empresas farmacéuticas que hicieron poner una cláusula que decía, cuando por razones metodológicas apremiantes, fíjense ustedes la redacción,
razones metodológicas apremiantes, es imprescindible usar placebo, se puede hacer. Entonces, para evitar esto, ¿no? O sea, darle esto de que sea disponible y existente en el mundo, no en esta comunidad o en aquella otra, se trató de hacer que sea en todas partes. Pero cuando por razones metodológicas apremiantes, no humanas, metodológicas apremiantes, se puede usar placebo, nada, digamos. Y después ponen, se debe tener cuidado de evitar abusar de esta opción. Eso es absurdo, porque es como estar diciendo, esto es una barbaridad, lo ponemos porque nos están presionando, pero ojo, tengan cuidado. Yo lo interpreto así. Imagínense, en el único documento que tenemos, por lo menos en nuestro país, porque ustedes saben que las declaraciones internacionales, como la Declaración de Helsinki, que es la que rige la investigación biomédica, están por encima de las legislaciones nacionales. Quiere decir que las legislaciones nacionales pueden precisar, mejorar, pero no pueden entrar en contradicción con este marco general. Pero en nuestro país no hay ninguna ley, no hay nada. Lo único que tenemos es Helsinki, y encima es una sarta de contradicciones y ambigüedades, porque ¿cómo van a decir, no, la verdad, esto estaba mal, pero si metodológicamente lo necesita, lo puede hacer, pero no abuse? A mí por lo menos me subleva, pero no sé si soy yo, digamos, ¿no? No, y qué es abusar, ¿no? Claro, sí. Pero eso fue porque, claro, muchas personas se dieron cuenta del horror que estaba en la versión anterior, pero cuando lo quisieron corregir, saltaron la industria farmacéutica, le saltó a la yugular. Entonces tuvieron que poner esa cláusula, que me parece espantoso, ¿no? Porque como un documento internacional del peso que tiene Helsinki, que los investigadores tienen que firmar, que la conocen, la respetan, y que además nosotros no tenemos legislación nacional como para completar. Entonces es una situación de, me parece, muchísima desprotección, ¿no? Sí. Porque además... ¿Quién pone la medida del abuso? Claro, que es abuso, ¿no? Una cosa que se puede usar en cualquier ámbito, no solo en este, ¿no? Ustedes que están en el capítulo de violencia, ahí está, ¿no? ¿Cuál es la medida de ese abuso, no? ¿Para quién? ¿Quién decide? Además, en general, bueno, si la persona por ahí no se siente abusada, pero no se le puede poner peso en la víctima, lo deben saber ustedes mejor que yo, ¿eh? Y además, pensemos en la situación en la que están las personas que están enfermas, que nosotros llamamos, la bioética heredada, la bioética hegemónica, la bioética cómplice, porque hay que usar esa palabra, cómplice de este mecanismo de gestión empresarial y multicéntrico, llama personas y poblaciones vulnerables. Miren cómo las llama, ¿no? Entonces, pobres. Esta persona está enferma, está asustada, no entiende por ahí ni el idioma de los investigadores. Es una persona vulnerable, pobrecito, lo tenemos que proteger. Eso a mí me parece totalmente antiético, me parece una aberración, porque las personas no son vulnerables, no es una condición. Esas personas son vulneradas en sus derechos, de tener educación, de tener acceso a la información, de tener contención psicológica, de tener asistencia legal independiente. Están vulneradas en sus derechos, no son vulnerables, porque si no, fijamos su identidad en la vulnerabilidad. ¿Se entiende el horror? Y todas las declaraciones de esta ética, bioética, hay capítulos y capítulos de libros, cómo proteger a los vulnerables, con lo cual mantenemos la simetría de poder. ¿Se dan cuenta? Yo, que soy el investigador, yo, que soy el profesional, yo, que soy el médico, te protejo a vos, pobrecito, porque sos vulnerable. Pero si entendemos que no es vulnerable, que está siendo vulnerado, lo que tiene que hacer una bioética reformulada, o una biopolítica, como la llamo yo en la tradición de Foucault, es ¿qué podemos hacer para que esa persona salga de su condición de vulnerabilidad? Esa es la pregunta ética. ¿Ven? Sí, igual, sí. Perdón, a veces hay dilemas éticos, por ejemplo, con el tema de COVID, que me parece complejo, porque la vulnerabilidad es muy
avanzada, por ejemplo, trasplantes. Yo hice una entrevista a la gente que hace trasplantes y si usted se hace un trasplante en este momento, con los corticoides y la medicación que se usa para bajar la inmunidad, usted se agarra el COVID y se muere. Entonces es o mejora con el trasplante o se puede morir con el mismo trasplante. O sea, es un dilema ético para mí entender, ¿no? Sí. Y eso generó que bajara mucho la lista de espera y de gente que estaba en la lista y que quería, o sea, por ahí había donantes perfectos, de 18 años sin ningún órgano enfermo, pero no había receptores porque no querían pasar por esa situación. Sí, pero yo insisto que en realidad muchas de las la vulnerabilidad es total ahí, porque es vulnerabilidad desde la enfermedad hasta la consecuencia de la terapéutica. Sí, ahora eso es muy difícil de resolver, pero yo empezaría que esas personas han sido vulneradas porque fijémonos primero, como yo les decía antes, cuántas de esas personas llegan al trasplante por una enfermedad que se podría prevenir o por una condición que se podría prevenir, ¿no? Entonces los estamos poniendo en ese dilema ético, porque no estuvieron las políticas sanitarias, educativas, de vacunación, etcétera. Primero, ¿no? Entonces serían menos las personas de ese dilema. Nosotros decimos que en bioética evitar el conflicto es imposible, pero tenemos que bajar el nivel de conflictividad, ¿sí? Y bajar el nivel de conflictividad es agarrar las cosas desde el comienzo, no al final, porque ahí al final ya el conflicto es como que, bueno, y cuando llegamos a esa cosa de A o B, que es totalmente insatisfactorio, es como que uno se tira de los pelos y dice, ¿qué hacemos? Entonces, siempre por eso hay que empezar muchísimo antes y tratar de bajar el nivel de conflictividad, como para que esos casos sean los menos, y qué le podemos ofrecer a esas personas como cuidados especiales, porque claro, le hacemos el trasplante, vive en un barrio carenciado, lo mandamos a su casa y se va a contagiar COVID seguro. No quiere decir que porque viva en una casa muy linda no se va a contagiar COVID, porque tenemos el caso de políticos y demás, pero también es cierto que con toda, digamos, una cuestión, ¿no?, de una barrera mucho más segura, baja las posibilidades de contagio de COVID, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, hay toda una situación donde el dilema no va a desaparecer, ¿eh? No estoy diciendo que va a desaparecer, pero podemos bajar el nivel de conflictividad y el nivel de personas que están en esa situación tan terrible. Lamentablemente la bioética no puede impedir que a veces nos enfrentemos con esas cosas que son tan tremendas, insatisfactorias y frustrantes. Pero lo que hay que hacer es trabajar muchísimo antes para que sea lo menos posible, ¿no? Eso lo puede hacer desde una perspectiva biopolítica, de una epistemología alternativa, no con este modelo de producción de conocimiento, porque este modelo de producción de conocimiento, eso no le importa. Si está la medicación, que se enferme más gente, así vendemos más, digamos, ¿no? Entonces me parece que tenemos que empezar a cambiar la cabeza y el modo de producir conocimiento y el modo de gestionar la salud. Y otra cosa es que, por un lado, se piensa la ética de la investigación por fuera de lo que sería un programa de salud pública, ¿no? O sea, esta es la ética de la investigación, así regulamos la investigación de los laboratorios. Pero bueno, esto tiene que estar implicado, ¿no? Y en consonancia con un proyecto nacional de salud pública, que no hay hasta donde yo sé, ¿no es cierto? Entonces me parece que eso es problemático. No digo que no vaya a pasar lo que vos decís, siempre hay situaciones que llegamos ahí a una situación, pero tenemos que trabajar para que sean las menos, que no sea la regla, que sea la absoluta excepción, y eso no se hace, ¿eh? Yo creo que lo metodológico para pensar también es que esta epidemia obligó a que los médicos sepan un poco más de epidemiología, porque cuando se hizo el programa Detectar, lo que se obligó un poco a que saber qué poblaciones eran de riesgo aún sin test, o sea, de sectorizar, de poder... Sí, de tener conocimiento sobre toda la población, porque una epidemia
justamente es toda la población que puede estar afectada. Entonces, creo que el programa Detectar, por ejemplo, me pareció interesante y obligó un poco a los médicos a trabajar mucho el tema epidemiológico, que a veces Sí, un poco eso sí, se pero... relega a, bueno, que lo haga un especialista y nadie lo trabaja mucho, ¿no? Pero que se hizo a nivel político para, una vez que se detectaba esas poblaciones vulnerables, cambiar su condición, o esas personas de riesgo, cambiar su condición. Bueno, Esa es otra cosa. No bueno, digo que no haya dado una mirada epidemiológica, pero no se hizo nada. O muy poco, muy poco. Pero realmente, yo vivo en el barrio de Flores. O sea, vivo en una zona linda del barrio de Flores, ¿no? No en el Bajo Flores. Pero no deja de ser un barrio muy común, digamos, ¿no? Y sin embargo, pero bueno, sí. es un barrio común, pero tampoco es los Bajo Flores, digamos. Pero yo salgo a la calle y hay una mugre, pero que es espantoso. Los comercios no tienen control, tendrían que estar pasando y desinfectando las calles, es lo menos que, ¿no? Y si no se hace en este barrio, que es en la zona más linda de este barrio, ¿qué puedo esperar para cuando uno ya se va un poquito más cerca de las zonas carenciadas? Es espantoso. Sí. Yo no veo que haya del gobierno de la ciudad desinfectando y limpiando. Es una mugre espantosa en las calles. No sé, quizás por donde ustedes viven no, pero les aseguro que acá es así. Flores, Caballito, la zona donde yo me muevo ahora. Antes me movía por todas partes, pero ahora estoy más en un radio un poco más acotado. Es espantoso, es espantoso. Bueno, entonces, por ejemplo, sí. No, que dicen a mí que me yo lo que parece entiendo que es más difícil políticas de Estado en países federales que en unitarios. En ese sentido, nuestro país, al ser federal, tiene esa dificultad. Dentro del mundo entero creo que son 18 países federales. Pero ¿por qué no lo hace cada gobierno? Podemos llamarle federales o feudales, porque la mayoría de las provincias funcionan con dos o tres. Claro, con Sí, señores. pero yo creo que puede haber una feudales normativa alrededor. general y puede haber una bajada de línea general o puede ser iniciativa de cada una de las provincias. Yo, por ejemplo, trabajé bastante y ahora no estoy yendo por esta cuestión del COVID, pero bueno, yo suelo viajar bastante a Nicaragua, que es un país que está como muy mal visto, como un país pobre, como un país donde la gente se muere, donde tiene un gobierno tiránico, y yo les aseguro que tiene un nivel de atención de la salud envidiable, un nivel de vida envidiable. Humilde, es un país campesino, es decir, que es diferente, ¿no? La forma de vida, muy distinta. Casi no tienen COVID, casi no tienen COVID. Ahora, ¿qué pasa? Ellos tienen un nivel de, primero, educación, concientización, inversión en salud, hasta donde pueden, pero tienen montones de centros de salud. ¿Qué quiero decir hasta donde pueden? Que, por ejemplo, Las pandillas. no hay pandillas en Nicaragua. En Nicaragua no, y eso es muy loable, porque tiene fronteras con Honduras, con El Salvador y con Guatemala. Las peores. O sea que es muy loable, porque aparte no hay narcotráfico. No hay narcotráfico asociado a delito, la gente puede consumir, pero es muy loable, porque con los vecinos que tienen, eso quiere decir que hay voluntad política, ¿no? De que acá no entran, porque la verdad que están rodeados, a mí siempre me dicen, no se te ocurra salir del perímetro, ¿no? Cruzar la frontera de El Salvador, porque, bueno, claro, o sea, pero no. Entonces, ¿por qué digo hasta dónde pueden? Hasta dónde pueden porque, por ejemplo, ellos saben que ahora habían comprado 3 aceleradores lineales, pero en alta tecnología les falta un poco. Están tratando de nivelarse, pero no tienen. Pero entonces lo suplen con prevención, a un nivel que a mí me resulta, no sé, escandinavo, por decirlo de algún modo. A veces yo digo, ¿estoy en Nicaragua o estoy en Escandinavia? Yo daba clases en un doctorado en salud pública, en un instituto de investigación de la universidad pública, y llegó un día y me dicen, profesora, usted hoy creo que no va a poder dar clase porque hubo un brote y tenemos que salir todos los brigadistas, cada persona, personal de salud, enfermero, trabajador,
es brigadista. Ante una emergencia tiene que salir. Y ya tiene asignado una cantidad de cuadras, un barrio, un perímetro. Entonces, ante la emergencia no se tienen que organizar. ¿Sí? Cada uno sabe que es brigadista, no quiera o no quiera, ¿no? Por trabajar en un sector salud, social, ¿verdad? Y tiene una cantidad de casas adjudicadas. ¿Sí? Entonces me dicen, mire, tenemos que perimetrar una zona, qué sé yo, y yo dije, bueno, no sé, peste bubónica, ¿qué pasó? Porque la gente corría. Entonces le dije, pasó algo muy grave, me dicen, sí, conjuntivitis viral. Entonces yo dije, disculpen, ¿eso es muy grave? Me dice, profesora, ¿cómo no va a ser grave? Es súper contagioso. Entonces, claro, uno piensa, ¿grave qué es? Si la gente se muere. Entonces yo le dije, mire, no entiende. Me dice, mire, profesora, esto es muy grave, porque acá la salud es totalmente gratuita. Y es toda muy limpia, muy digno, y la gente... Bueno, toda la medicación es gratis. Esa persona por 15 o 20 días no va a poder ir al trabajo y se le va a tener que pagar igual. No hay casi desocupación. Haga el costo de lo que nos sale, lo que le sale esto al Estado. Esto es muy grave para un país pobre. Ellos se autodefinen como pobres, pero tienen una distribución tan equitativa. Esto es un problema social grave, no solo médico, es un problema de salud pública. Porque bajamos la producción, bajamos el rendimiento, la gente no va a trabajar. Yo no entendía nada. Yo decía, ¿en qué mundo estoy? Ellos dicen que son pobres. O sea, ¿no? Digamos. Pero no. Por otro lado, hace 4 años, más o menos, ellos montaron todo un laboratorio para producir drogas caras. Montaron toda la planta y llamaron con un financiamiento ruso. Pero podrían no haberlo hecho, se podrían haber gastado la plata en otra cosa. Y llamaron a especialistas cubanos para que les enseñen. Entonces están produciendo sus propias vacunas, no para el COVID, porque no había COVID, pero están produciendo vacunas y están produciendo retrovirales, que son muy caros, y como les resultaba muy caro comprarlos, entonces están, todo el interferón, todo eso, lo producen ahí. Y ahora iban a empezar a probar con las vacunas para el COVID. Pero digamos, como ellos dicen, como somos pobres, no podemos estar comprando estos medicamentos tan caros. Entonces, ya desde hace 4 o 5 años es modelo, yo la fui a ver, todo un laboratorio impresionante del que están orgullosísimos, entonces que tratan de tener soberanía sanitaria en la medida de sus posibilidades. Saben que todavía no tienen todos los centros un resonador magnético, están tratando, pero tienen un nivel de atención de la salud que les digo que es envidiable. Entonces, ¿a qué iba? Estas brigadas ya están saliendo una vez por semana, pasan casa por casa. Pero ya sabe, o sea, ni les tienen que decir a qué casa tienen que ir, porque como bueno, es un país que es muy seguro socialmente, pero tiene terremotos, huracanes, ¿no? Tiene lo suyo, digamos. Entonces, bueno, ya saben qué le corresponde a cada uno. Entonces van cada semana viendo a las personas, tomándole la temperatura, preguntándole cómo están, y no pasa una semana que no van. Una vez por día pasan todos los de limpieza y desinfectan todo. De ahí yo digo, ¿qué acá pasa? Me mandan las fotos, mis amigos médicos, mira cómo desinfectamos las calles, los frentes de las casas, se pasa y se le da gratis la lavandina y el alcohol a la gente, todo gratis. Ellos no hicieron cuarentena. Silvia. Sí, hicieron distanciamiento, Sí. Ajá. Silvia, a mí me hizo pensar, digamos, esto de los diferentes países y las políticas, digamos, si bien no soy muy conocedora de estos temas, pero en referencia a nuestro país, como si se puede pensar en alguna categoría, digamos, y en alguna dificultad que tenemos como nación, en referencia al acatamiento de las normas, ¿no? Que me parece que ahí hay, digamos, un conflicto grave como población. Sí. Yo creo que tenemos un problema en acatamiento de las normas, pero porque también vemos que es todo muy discrecional, que nosotros no acatamos las normas, pero porque vemos que los que no las acatan no pasa nada, que los de arriba les importaba nada y hacen fiestas privadas porque tienen plata o porque son funcionarios, entonces hay todo un descrédito
que me parece que es verdad que no acatamos las normas, pero también no vemos, digamos, una igualdad o una equidad en ese manejo, ¿no? Entonces me parece que eso ya es estructural y es muy difícil de cambiar, ¿no? Sí. Que no es nada, porque acá, si no parece que uno acata normas, pero bueno, somos los únicos. Además, ya les digo, allá hubo distanciamiento, pero nunca hubo cuarentena, nunca se suspendieron las clases, pero se hicieron 3 grupos, lunes y jueves, martes y viernes, miércoles y sábado, sistema semipresencial, pero nadie dejó de ver a su familia, nadie dejó de asistir, aunque sea 2 veces por semana, a la universidad y al jardín de infantes, etc. Es impresionante como, bueno, Uruguay tampoco, ¿no? Pero como no tienen casos, tienen muy pocos casos de COVID, es uno de los países que menos tienen. Y ellos aceptan que se arriesgaron. Se sentaron, decidieron, pensaron y dijeron, vamos a hacer esto, vamos a ir viendo cómo va, quizás es un riesgo, pero no podemos parar la producción. Pero eso no quiere decir que vamos a hacer como Trump o como Bolsonaro, que negaban la gravedad del COVID, ¿se dan cuenta? Con toda la responsabilidad, aceptando que era peligroso y que era una pandemia en serio y que no era un chiste ni era una gripecita, decidieron probar esto con todos los recaudos. O sea, no es decir, bueno, no hacemos cuarentena porque no nos importa. Entonces, es muy diferente la posición, digamos, porque uno dice, bueno, pero lo que pasó en países que, pero bueno, minimizaron, desconocieron, no les importó que se le muera a la población. Entonces, a veces, yo pensaba, ¿no? Parece que gobiernos de derecha, o bueno, tecnocráticos, o bueno, no sé cómo llamarlos porque son calificativos ya que no podría reproducir en un curso como los de Bolsonaro o Trump, son los que no hacen cuarentena. Y yo digo, Uruguay, Nicaragua, Suecia, que son países que no podemos pensar que no les importa a la gente. Tampoco han hecho cuarentena. Han tomado otras medidas, pero ¿por qué se pudo hacer ahí? Porque creo que se sabía que había una respuesta de la población, de confianza, de educación, de que, no voy a decir que no hay corrupción en Nicaragua, pero les aseguro que no hay corrupción estructural. Puede haber alguna persona corrupta, sin duda que la hay, pero no hay un sistema corrupto, y es muy distinto. Tener personas, que no todos son santos, y otra cosa es tener un sistema corrupto, que el que no llega corrupto se lo obliga, digamos, ¿no? Que ese es el problema, porque entra en una trama de poder donde o renuncia o se va o lo echan si no entra en la trama. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, bueno, tampoco, yo me preguntaba eso, no hacer cuarentena no es de un solo signo político, ¿no? Porque acá tenemos un país con un sistema de una revolución socialista, sin embargo, no hizo cuarentena y le fue bien, digamos, ¿no? Porque, bueno, el presidente es Daniel Ortega, en el medio fue la revolución nicaragüense, después perdieron las elecciones, vinieron 2 gobiernos liberales, y ya hace 8 años o un poquito más, que volvió por elecciones al poder. Entonces, bueno, estas son cosas que a uno le hacen pensar, ¿no? Es decir, acá se hizo cuarentena y yo la defendí, digamos, ¿no? En el sentido, pero bueno, porque acá no había otra manera, ¿no? Y así todo no funcionó todo lo bien que tenía que funcionar porque faltaron otras cosas. Quizás si hubiésemos tenido otro lazo social, otro vínculo con nuestras autoridades, no hubiese sido necesario hacer una cuarentena tan rígida. Y quizás hubiera funcionado, ¿no? Entonces es muy difícil, pero hay que conocer también con qué material humano se trabaja, y no solo individual, porque podemos ser todos muy buenos individualmente, sino con qué tipo de lazo social nos enfrentamos. Y creo que acá el deterioro del lazo social es innegable, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, ¿no? Así que bueno, así estamos. Bueno, seguimos un poquito más, no sé si alguien quiere agregar alguna cuestión. Si no, acá tenemos, voy a ver si les consigo algún artículo que cuente un poco lo que pasa en Nicaragua, si les interesa. Entonces, bioética. La palabra bioética viene de bios y etique. Bios, técnicamente es vida, pero sabemos que la vida no tiene ética, porque la vida natural no tiene ética, digamos. Es decir, no podemos culpar a una piedra porque se cayó y mató a alguien, porque lo hizo por una cuestión de una ley física, ¿no es cierto?
Si hubo un responsable que no tomó las medidas, es otra cosa. Pero bioética no es ética de la vida. Bioética es como un resumen, es una palabra inventada, que en realidad quiere decir ética aplicada a las ciencias de la vida. A los problemas que surgen en el campo profesional. La bioética es una ética profesional, no es una ética privada. Hay éticas privadas, el problema que tengo yo con mi vecino, con mi familia. No, acá es una ética que, la bioética acontece en mi espacio profesional. Y las ciencias de la vida son ciencias de la vida natural y social. Entonces, uno a veces cree que la bioética es ética biomédica. Pero de nuevo el reduccionismo, ¿se dan cuenta? Bioética, en un sentido no reduccionista, tiene que ver con la salud mental, con la ecología, con los agrotóxicos, con las viviendas, con... Todo eso son ciencias de la vida. Claro que, de nuevo, el modelo de cresta del aire. ¿Sí? Fíjense lo que nos pasa porque tomamos bioética como ética biomédica, lo que pasa dentro de un hospital, lo que pasa dentro de un sanatorio. Entonces estamos en un comité de ética y de repente llega una consulta sobre una persona que tiene un cáncer avanzado y que entonces se le hicieron tantos ciclos de quimioterapia y que no responde y que entonces si ya se lo pasa que tiene una chance de un 10%, pero no, la persona no lo acepta, si se lo pasa a tratamiento a cuidados paliativos, si entonces esos términos que le gustan a la bioética, es ensañamiento terapéutico o es abandono de persona. Entonces cuando uno empieza a indagar, ¿por qué le agarró cáncer a esa persona? Bueno, le pudo haber agarrado por una cuestión genética, pero a veces pasa que esa persona tiene cáncer y casualmente vivía en una zona fumigada con glifosato, que es un agrotóxico tremendamente iatrogénico. Entonces, ¿qué hacemos en el comité de ética viendo esta cresta del iceberg cuando en realidad el escándalo ético está mucho más atrás? ¿Sí? La bioética elige no mirar todo ese proceso, porque entonces tendríamos que cambiar todo un modelo productivo que beneficia a muchos porque no se está dispuesto a cambiarlo o a modificarlo. Esa bioética reduccionista que llega cuando ya está el problema es la que yo digo, bueno, llega tarde, como con el caso del dilema un poco, ¿no?, que comentaban aquí de, bueno, le hago el trasplante o se contagia COVID. Bueno, a veces pasa, hay gente que se agarra un cáncer, vaya a saber por qué, porque tuvo todos los cuidados. Pero bueno, pero hay muchas veces que no, que podemos detectar por qué pasó eso. ¿Sí? Y el glifosato, el otro día hicimos una sesión de cine debate muy interesante con mi cátedra, sobre una película sobre Andrés Carrasco, que fue un investigador argentino que fue el que más denunció, un embriólogo, los efectos iatrogénicos del glifosato, y habló en el panel una enfermera del Hospital Garrahan, que estaba en una sala donde llegaban muchos chicos nacidos con enormes malformaciones. Y empezó a detectar que la mayoría de ellos venían de zonas fumigadas con glifosato. Entonces ahí se empezó a interesar en el tema. Se iban al comité de ética, bueno, ¿hasta dónde se lo atiende? ¿Hasta dónde? Bueno, pero ¿cuál era el escándalo ético? ¿Sí? Entonces, la bioética es ética aplicada a las ciencias de la vida, pero en un sentido amplio. Vida en sentido más general, no solo. Esto es la reducción. Bioética es ética biomédica. No es solo ética biomédica. De algún modo nos involucra a todos. Los que de algún modo u otro trabajamos con éticas de las ciencias de la vida. Por lo tanto, es una ética profesional, pública, no es del ámbito privado, es público, es institucional y es interdisciplinaria, porque la hacen los profesionales de todos los ámbitos, abogados, trabajadores sociales, médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, filósofos, etc. Pero, ¿es intercultural? Todavía no. En nuestro país, con mucho esfuerzo, armamos el primer comité de ética intercultural. Y el chamán o el curador tradicional viene al centro de salud. O sea que no podemos terminar de anular las relaciones de poder, ¿se dan cuenta? Queremos ser los más abiertos posibles, pero él tiene que venir al centro de salud
lo escuchamos, tomamos lo que dice, pero de algún modo las normas las ponemos nosotros. No se nos escapa eso. No es totalmente simétrica la cuestión, ¿se dan cuenta? Es muy difícil anular las relaciones de poder, por más que uno se lo proponga, porque nosotros tratamos de no avanzar en los modelos hegemónicos, pero bueno, es muy difícil. Entonces, ¿por qué enfatizo que es pública y que no es privada? Porque lo privado es la moral. Todos tenemos una moral, un sistema de creencias, de valores que heredamos. Pero la ética tiene que ser una reflexión crítica acerca de la moral. Es decir, yo no puedo imponerle al otro mi moral. Nunca hay que confundir ética con moral, menos en un comité de ética, menos cuando estoy legislando sobre el aborto. Yo escuchaba los debates, ¿no?, el otro año sobre el aborto, donde había senadoras de no sé, o diputadas que decían, porque yo creo, no me importa lo que vos crees úsalo en tu vida, con tu familia, pero acá estamos legislando para toda la gente. Y hay personas que no tienen tus creencias, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden estar en un comité de ética? No es una cuestión de calificación, de grado académico, de posgrado en bioética. Tiene que ser una persona que sepa escuchar, que tenga empatía y que tenga la capacidad de revisar la moral propia. Y si cree que su moral propia es la que elige, que la siga eligiendo en su vida privada. Pero no puede imponer su moral personal a otras personas, ¿sí? Porque sería totalmente injusto, porque no hay una moral personal privilegiada. Entonces tenemos que es muy difícil la tarea en el comité, porque tenemos que dirimir conflictos entendiendo esto. Ya cuesta. Y además, ¿qué pasa cuando ese otro es de una cultura muy diferente? Ya hay diferentes posiciones morales dentro de nuestra propia cultura. Imagínense cuando nos encontramos con personas de culturas muy diversas. Todavía la bioética no es, por lo menos en nuestro país, efectivamente intercultural. Tiene un sesgo de la cultura dominante muy, muy fuerte, aunque intentamos que esto se vaya modificando, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la diferencia si yo argumento desde una moral personal dogmática o argumento desde una posición ética? ¿Cuál es? Es un límite fino, pero hay un límite. Porque cuando yo argumento desde una posición ética, crítica, el otro me puede entender. Y me puede rebatir. Y puede oponerse. Pero cuando yo argumento desde mi creencia personal, el otro no me entiende. ¿Se dan cuenta? Si yo me opongo a las nuevas tecnologías reproductivas porque digo que la vida es sagrada, que la vida acontece desde el momento en el que se une óvulo espermatozoide, aunque sea en un tubito de ensayos. El que no cree eso no me va a entender. No me va a entender. En cambio, si yo digo que estoy en contra de las tecnologías reproductivas, al menos de las que incorporan terceras personas, como los llamados donantes de gametas o portadores y gestantes de bebés, porque creo que es comercializar el cuerpo de otro, es vender material biológico por dinero, porque no creo que sea una donación altruista, porque hay una transacción económica. Me van a poder rebatir, me van a poder decir, no, mirá esto, pero me van a poder entender y seguir la lógica del razonamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo estoy argumentando desde una posición crítico-racional, y podemos debatir, me pueden mostrar que estoy equivocada, pero si yo digo, esto es así porque la Biblia dice, porque me lo enseñaron, porque yo creo, porque mi convicción, ahí no hay posibilidad de diálogo. La moral es dogmática, la ética pretende ser crítica. Entonces, la bioética, bien entendida, es ética, reflexión crítica, sobre las situaciones conflictivas que aparecen en el espacio propio de las ciencias de la vida en su conjunto. No solo lo biomédico, los casos extremos. Pero a la bioética le gustan los casos extremos. ¿Qué pasa cuando nacen siameses? ¿Qué pasa con la eutanasia? ¿Qué pasa con el aborto? Pero deja de ver todos los otros problemas
que afectan a muchas más, no digo que la eutanasia y el aborto no, pero digo que nos afectan a todos todo el tiempo y que son menos visibles. Y a veces esos temas que se ponen como los temas de la bioética nos distraen de todas estas otras cuestiones. ¿Sí? Bueno, entonces, frente a esta bioética hegemónica, tenemos la tradición biopolítica, que me gusta pensarla como alternativa, que se apoya también en una epistemología alternativa. Entonces, bioética y biopolítica son tradiciones diversas para pensar cuestiones vinculadas a los intereses y valores que orientan el proceso de toma de decisiones en ámbitos profesionales. Tienen como la misma función, pero lo hacen desde trasfondos teórico-prácticos distintos, desde diferentes concepciones de los saberes, de la verdad científica, de la participación ciudadana, muy diferente. Diverso es su vínculo con los dispositivos de poder a nivel local, regional y global. Diversos son sus compromisos epistemológicos y diversa es su influencia en el campo de las políticas institucionales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la bioética siempre se apoyaba en una epistemología y se proyectaba en políticas públicas e institucionales? Entonces la biopolítica también va a tener otros compromisos epistemológicos y se va a proyectar de otro modo en el campo de las políticas públicas. ¿Sí? Bueno, no sé si más o menos hasta acá vamos bien. Después ya nos íbamos a meter un poquito más con el cientificismo epistemológico, ¿sí? Pero no sé si les parece que por el momento quedemos entonces en esto de la bioética como la concepción heredada que la pandemia puede o reforzar o por el contrario mostrar sus alcances y sus límites. Les voy a mandar un artículo y mi respuesta a ese artículo del doctor Juan Carlos Tealdi, un típico bioético, oficial, hegemónico, vinculado al poder, que nos quiso convencer que la gran pregunta bioética de esta pandemia era quién decide a quién ponerle un respirador y a quién no. Y escribió todo un artículo que se llama El derecho a un respirador. Fíjense qué horror. Ustedes que hacen el capítulo de violencia, a mí me pareció tan violento. ¿Ven la cresta del iceberg? Lo único que le preocupa a la bioética es llegado el momento de decidir. ¿Y qué dice Tealdi? Que es un burócrata de aquellos, que lo conozco personalmente y hasta escribió un diccionario latinoamericano en bioética y me pidió 2 entradas. Le debo reconocer que me hizo participar en su libro, pero las diferencias se hacen cada vez más notorias y no las puedo dejar pasar, porque me indigna. Dijo, hay que sacarle a los pobres médicos el peso de la responsabilidad. Creemos una supercomisión de bioética para que decida. Y se candidateaba para presidente de la comisión. Es decir, con comisiones de comisiones, con burocracia de burocracia. Fíjense, el problema era ese, el problema bioético para Tealdi, típico reduccionista, típico cresta del iceberg, terriblemente violento, me parece, cuando hay tanto para hacer a otro nivel y a preguntarse desde la biopolítica. ¿Sí? Entonces, les voy a mandar también el artículo de Tealdi y mi respuesta. Por supuesto, mi respuesta no se publicó, pero bueno, la incluí, no se publicó, yo quería que se publique en la misma, en el cohete a la luna, que era la misma publicación, pero sí después me pidieron un capítulo de un libro, entonces es mucho más grande el capítulo, pero la pongo ahí, en una parte la incluí, o sea que va a salir publicada. Pero bueno, como ejemplo de lo que es esta bioética heredada, hegemónica, con un supuesto epistemológico cientificista, con una proyección en políticas públicas, en el caso del COVID, con este doctor Tealdi, Juan Carlos Tealdi, que cree que habla de bioética latinoamericana porque le puso el nombre latinoamericano, pero no llama a ninguna persona con una cultura diferente. O sea, siguen siendo los mismos que dicen, pero pensamos desde Latinoamérica. No es una verdadera bioética cultural.
Pero bueno, bioética latinoamericana. Queda lindo decir bioética latinoamericana. Bueno, me enojé con Tealdi, se habrán dado cuenta. Pero se lo digo, lo escribí, lo publico, no es que lo difamo en privado, nada más. Así que bueno. Bueno. Sí, lo que te agradezco, Silvia, es porque nos has hecho pensar un montón sobre temas que uno da vuelta a la página porque tiene una concepción superficial de las cosas, por lo menos yo. Y nos permitiste con mucho ritmo pensar en las cosas que siempre tenemos en los libros y no las podemos pensar un poco más allá. Así que 1000 agradecimientos por tu exposición. No, bueno, por favor, espero, si quieren después yo les mando los artículos, en todo caso van a ser artículos que vamos a ir trabajando, no son todos para el encuentro que viene, ¿no? Por ahí el de Jaime Breil, sería como el primero, y después un poco los de COVID, que les voy a mandar, y también vamos a trabajar un librito, o me voy a referir, lo lee el que quiera, de Oscar Barsaski, que parece que es como antiguo, porque está escrito en el 69, pero es muy fuerte y muy vigente lo que dice, y bueno, ustedes lo van leyendo, lo vamos a ir refiriendo a lo largo de estos 3 encuentros que nos quedan. Así que bueno, yo se los mando, y bueno, pero podríamos empezar también, si ustedes lo van pensando todo esto, podríamos abrir por ahí si les surgen preguntas, ¿no? También por ahí lo van decantando y quieren anotarse preguntas o pensarlas, estaría bueno para que sea un poco más dialógico. Sí, sería bueno que todos los participantes nos manden sus mails al capítulo para que así podamos mandarle tus libros o las conexiones. La bibliografía que voy a mandar, sí. Bueno. Perfecto. Yo envié el mail en el chat, no sé si sirve, lo envié al chat para ver si puedo recibir por allí la bibliografía. Bueno, si quieres, si le puedo mandar el PowerPoint también. Sí. Bárbaro. Así Bueno, se lo pasamos, ¿sabés? Se lo vamos a pasar por chat un poco al título, a todo el chat que tenemos de APSA. Muchas Así gracias. lo podemos tener todos. Bueno.